Después de más o menos 15 años me atreví a leer Naruto. Recuerdo que cuando era adolescente este anime era la sensación entre básicamente todos mis compañeros de secundaria, incluso aquellos que nos hacían bullying a los que nos gustaba este mundillo. Yo en ese entonces ya veía anime, pero Naruto nunca me llamó la atención, al igual que One Piece, pero de eso hablaremos en otro momento. Tengo muchos amigos que son ultra fanáticos de esta historia, conozco gente que incluso se lo ha tatuado, y es común ver la influencia de esta franquicia. Referencias en series actuales, al Rubius usando una banda en la cabeza, que sea inspiración para muchos mangakas de hoy en día, y bueno, está claro que tiene una fama e influencia considerable en la cultura pop de hoy en día. No por nada es uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, ese éxito no llegó por casualidad. Hay algo profundo en su núcleo, algo que resuena especialmente con los lectores jóvenes que están justo en esa etapa de formación en la que el mundo se siente enorme, lleno de obstáculos y todavía un poco esperanzador, no como cuando ya creces y todo se pinta gris. ¿Verdad? ¿O soy solo yo? Bueno, en sus primeros volúmenes, Naruto es una historia sobre un chico rechazado, solitario, que lo único que quiere es ser reconocido. No ser el mejor, ni el más poderoso, sino solo ser visto y aceptado. Esa es una emoción que muchos adolescentes comprenden sin necesidad de explicaciones. Naruto lucha, tropieza y se levanta impulsado por una mezcla de terquedad, dolor y optimismo. Y eso pega cuando tienes 12, 13 o hasta 15 años, y tú también estás intentando encontrar tu lugar en el mundo. Pero no estás solo. La historia también se construye sobre la idea de que las relaciones importan, las amistades, los rivales, los maestros, y la serie transmite constantemente que crecer duele, pero que duele menos si vas acompañado, y si te caes te puedes levantar porque hay alguien que te espera del otro lado. Además, el manga tiene ese tipo de estructura narrativa que recompensa la fidelidad. Los pequeños detalles se acumulan, los personajes evolucionan, los arcos crecen contigo, y si comenzaste a leerlo cuando tenías la edad de los personajes, pues creciste con ellos, y eso deja huella. Por eso, no sorprende que tantas personas guarden un cariño tan profundo por esta historia. Naruto fue más que un manga. Fue un compañero de viaje para toda una generación que, como él, solo querían encontrar su lugar y ser reconocidos. Y hay un detalle importante. Yo lo leí ahora que tengo 30 años. Debo decir que al inicio esta serie me estaba gustando, pero no por lo que crees, sino porque me recordaba a Naruto, sí, aquella parodia de Jesulink de la que incluso ya tengo una reseña en el canal. Si quieres conocer más al respecto, pues debes ver ese video, pero prácticamente leí Naruto sin leer ni saber nada o muy poco de Naruto, y me encantó, así que esta lectura fue como revivir los chistes que me hicieron reír. Además, el desarrollo inicial me medio enganchó porque al fin reconocía a muchos personajes que yo solo había visto por ahí, pero que en realidad desconocía por completo. Al fin entendí quién es ese personaje que se parece al Fede Lobo, entendí que rayos es un Hokage, y pues digamos que me sirvió para que cuando alguien hiciera un chiste o comentario relacionado pueda decir «Hey, entendí esa referencia». Otra cosa es que es una historia de ninjas, y si me han gustado las Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Ninja, pues creo que vamos por buen camino si estamos en un universo prácticamente lleno de acción de ese tipo. No voy a negar que las secuencias de acción no son buenas, porque me parecieron incluso emocionantes en algunos momentos. No obstante, debo decir que aunque muchas cosas me agradaron al inicio, hay muchísimas que no funcionaron para mí. Hace rato hablábamos de que muchos crecieron y se desarrollaron con Naruto y sus amigos, pero yo no. Recuerdo que había mucha gente en la secundaria que se creía Sasuke, incluso en la prepa, e iban por ahí caminando cabizbajos, haciéndose los interesantes y taciturnos, y era muy común ver que mucha gente en Facebook tenía el apellido Uchiha. Y debo de confesar que yo la verdad me reía de esa gente y a la fecha me sigo riendo porque me parece tan cringe, diría la chaviza. No conecté con ningún personaje ni con los adultos, o sea, yo veía a Kakashi y no dije, ah, soy ese. No, la verdad no. La historia, aunado a este desarrollo que tenían los personajes que la verdad no me interesaba porque era el desarrollo de muchos morros, me pareció repetitiva y bastante predecible. Por ejemplo, en la pelea entre Gaara y Rock Lee, sabía muy bien que iba a ganar Gaara,
y así pude adivinar quién ganaría cada una de las batallas que vi e incluso en qué momento Naruto tendría un glow up de poder. El humor pues tampoco es para mí. Son chistes típicos de un manga shonen al punto de que se sintió muy cliché. Y debo decir que el ritmo se me hizo muy lento. Había escuchado que el anime tiene mucho relleno, pero si me disculpan siento que el manga también. Y ante todas estas quejas entre comillas, que realmente no son quejas porque no digo que la historia sea mala, pues debo decir que el problema no es Naruto, soy yo. La historia está claramente escrita para otro tipo de público y para otro momento de vida. Hay historias que son como los trenes, si no los tomas a tiempo es posible que ya no te lleven a ningún lado, y esta es una de ellas. Lo descubrí tarde, muy tarde, a diferencia de mis amigos que lo leyeron o vieron cuando eran adolescentes. Yo me acerqué por primera vez al manga con casi 30 años, impulsado más por la curiosidad y por la insistencia de quienes lo amaban que por necesidad personal, y claro, eso lo cambia todo. Cuando tienes 13 años, la historia de un chico incomprendido que quiere ser aceptado por su aldea, que entrena sin parar y se aferra a sus sueños con uñas y dientes, puede ser profundamente inspiradora. Pero cuando tienes 30 ya pasaste por muchas de esas batallas internas, has aprendido a la fuerza o no que las cosas no siempre salen bien, que no todos te aceptan aunque lo merezcas y que muchas veces no basta con esforzarse. Y algo muy importante es que a esta edad ya te vale madres lo que opinen de ti. Además, el ritmo narrativo de la serie, su repetición de fórmulas y los conflictos centrados en el crecimiento del héroe y sus primeras decisiones importantes en la vida, ya no me interpelan de la misma forma. No es que estén mal construidos, simplemente no son para mí. Al menos no para el yo que soy ahora. Y ahí está el punto, Naruto no está fallando. El que no encaja en su mundo soy yo. No es una historia que haya envejecido mal, sino una historia pensada para alguien distinto, y está bien que sea así. Hay libros, cómics y películas que están destinados a encontrarte en un momento específico de tu vida, y si los descubres fuera de esa ventana, puede que no funcionen como deberían. Pero hay algo que me pone a pensar, ¿me habría pasado lo mismo con otros mangas? La idea incluso me aterra. En secundaria no me enganché con Naruto, pero sí con Bleach, al punto de que llegó a ser una obsesión y me hizo reprobar una materia porque en lugar de hacer tareas o ponerme a estudiar, me ponía a leer los mangas. De haberlo leído ahora, que de hecho estoy comprando los mangas, estoy seguro que no me gustaría. Fairy Tail, si bien lo leí de grande, a los 18 lo comencé, pues digamos que hace 12 años no era la misma persona y todavía estaba con una mentalidad algo inmadura. Y es una de mis historias favoritas. He dicho muchas veces que es mi guilty pleasure personal, pero estoy muy seguro de que si lo iniciara apenas a esta edad, incluso lo odiaría porque no manches cuánto fanservice necesita. Y ahora vamos con lo grande. ¿De haber visto o leído Dragon Ball en esta etapa de mi vida me gustaría? Híjole, pues la verdad no sé, yo diría que sí, pero no estoy seguro por completo, la verdad, y pensar en eso puede sonar incluso aterrador. Haz el mismo ejercicio y verás que probablemente te ocurra lo mismo con tus historias favoritas de la infancia. Yo se lo pregunté a mi esposa y me dijo que está segura que si leyera Pandora Hearts o The Gray Man, que son dos de sus mangas favoritos, no le gustarían para nada. Incluso que es probable que no le gustara su manga favorito de toda la vida, que es Fullmetal Alchemist. Aunque ahí sí tengo mis dudas porque la historia es buenísima, pero quién sabe. Así que si tienes más o menos mi edad o eres mayor, me interesa mucho saber tu opinión si haces este mismo ejercicio. Finalmente, otra duda. ¿Me pasará lo mismo con otros mangas populares? Tengo planeado leer One Piece. Y hasta me da miedo que me pase lo mismo. También tengo por ahí en la lista de espera Kimetsu no Yaiba y uno que otro que no recuerdo de momento. La verdad, Spy X Family me gustó, pero me aburrió después y dejé de leerlo. Boku no Hero me gustó también, pero me desesperó su desarrollo. Y veamos qué dicta el futuro para mis lecturas de mangas shonen. Como conclusión, solo digo que hay que dejar ir. Intenté leer Naruto, le di una oportunidad sincera, pero no funcionó. Me habría gustado leer toda la historia, pero tampoco me voy a forzar a hacer algo que no me gusta. No fue por falta de calidad, ni por prejuicios, ni por impaciencia, fue simplemente porque llegué tarde. Porque no todos los relatos están diseñados para todas las edades, ni para todas las personas.
Hay historias que nos hablan con fuerza solo si estamos en sintonía con lo que quieren decir, y Naruto, con toda su pasión juvenil, sus lecciones de superación, amistad y voluntad inquebrantable, no encontró en mí al lector adecuado. Le reconozco sus méritos, entiendo por qué marcó a toda una generación, aprecio el amor que muchos sienten por sus personajes, sus batallas y sus momentos emotivos, pero también sé que no tengo que obligarme a encajar en una historia que no me corresponde. Y eso también es parte de crecer como lector, saber cuándo seguir, pero también cuándo dejar ir. Y bien, eso fue todo por ahora. Quería hacer este video para desahogar un poco esta pena, pero si te gustó el video y esta pequeña reflexión, agradezco mucho que me dejes un like y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Muchas gracias a todos por estar aquí, les mando un gran abrazo, en especial a los miembros gatonautas que hacen posible este contenido, gracias a Dios, y también a ti por haber llegado hasta esta parte. Yo soy el no Hokage Balder, nos vemos.